En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Padre amado, Padre eterno, por la vida, por la salud, por el amor de nuestra familia, por nuestros alimentos, por nuestra ropa, por nuestras casas, Señor, por nuestros trabajos y estudios, Padre Santo. Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias por todo lo que nos das día tras día, Señor. Sabemos muy bien que todo esto lo haces tú posible, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor Jesucristo, queremos pedir en tu nombre perdón por todos nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestras malas acciones, por aquello que debimos hacer y no hicimos, por omisión. Te pedimos también, Señor, que ilumines nuestra mente y corazón en esta noche para que podamos entender y comprender tu palabra. Te pedimos en primera instancia por el Papa Francisco, porque lo bendigas, lo santifiques y lo guíes y le des fortaleza física y espiritual en su ministerio petrino. Te pedimos por todos los cardenales, obispos y sacerdotes del mundo. Santifícalos en tu palabra y en tu nombre, Señor, para que ellos sigan sirviendo Todopoderoso como ministros eucarísticos y puedan brindarle el alimento bajado del cielo, que eres tú, Señor Jesús, por medio de la comunión, la Eucaristía, Padre Santo. Te damos gracias, Espíritu Divino, porque tú guías a la Iglesia aún en medio de los ataques del mundo, porque nos guías y nos orientas, Espíritu Divino, y nos santificas a través de cada uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos, Señor. Gracias también queremos darle a nuestra Santísima Madre María por su intercesión constante, ininterrumpida por el pueblo de Dios, por la Iglesia Católica, por todos sus hijos. Gracias también a todos los santos que desde su lugar frente al Señor viven orando por nosotros. Queremos invocar en esta noche la protección de la Santísima Virgen María y su manto sagrado. Así también la protección de San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, para que a través de este estudio bíblico podamos estar más cerca de la verdad y podamos aprender, comprender y amar a nuestra amada Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a leer el capítulo número 10 del libro del Deuteronomio. La victoria sobre los amorreos. Adonisedec, el rey de Jerusalén, tuvo mucho miedo cuando supo que Josué había tomado y destruido Ai, y que había hecho con ella y con su rey lo mismo que antes había hecho con Jericó y su rey, y que los Gabaonitas habían hecho la paz con los israelitas, y ahora vivían entre ellos. Esto último le causó mucho miedo, pues Gabaón era una ciudad importante, más grande que Ai, y comparable a las gobernadas por un rey. Y los Gabaonitas eran valientes. Por esta razón, Adonisedec les mandó el siguiente mensaje a los reyes Joram
de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. Vengan acá y ayúdenme a pelear contra Gabaón, pues ha hecho un pacto con Josué y los israelitas. Así que los 5 reyes amorreos, o sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacarla. Por su parte, los que vivían en Gabaón le mandaron este mensaje a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no se niegue usted a ayudar a sus servidores. Vengan pronto a ayudarnos y defendernos, pues todos los reyes amorreos de las montañas se han unido para atacarnos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército de valientes. Y el Señor le dijo: no les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos, y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Josué salió de Gilgal, y avanzando por la noche, atacó por sorpresa a los amorreos. El Señor hizo que ellos se asustaran mucho ante los israelitas, y así Josué mató a muchísimos en Gabaón. Después los persiguió por el camino de Bet-Orón, y siguió matando amorreos hasta Azecá y Maquedá. Al bajar los amorreos la cuesta de Bet-Orón, mientras huían de los israelitas, el Señor soltó sobre ellos grandes piedras de granizo, que mataron más amorreos que las espadas de los israelitas. Cuando el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le habló al Señor delante del pueblo y dijo: párate, sol, en Gabaón; párate, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo, y por casi un día entero no se puso. Nadie antes ni después ha habido, ni antes ni después ha habido otro día como aquel en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleaba a favor de Israel. Después Josué y los israelitas volvieron al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Pero más tarde fueron hallados en esa cueva, y así se lo dijeron a Josué. Entonces Josué dio las siguientes órdenes: rueden piedras hasta la entrada de la cueva y tápenla, y pongan guardias a la entrada para que los vigilen. Mientras tanto, no se detengan ustedes aquí. Vayan tras el enemigo y atáquenlo por la retaguardia. No los dejen regresar a sus ciudades, porque el Señor y Dios de ustedes los ha entregado en sus manos. Después que Josué y los israelitas derrotaron por completo a los amorreos, matando a muchísimos de ellos, los amorreos que quedaron con vida se refugiaron en sus ciudades. Pero el pueblo israelita regresó sano y salvo al campamento de Maquedá, donde estaba Josué, y nadie se atrevía a hablar mal de los israelitas. Entonces Josué dijo: destapen la entrada de la cueva y saquen a los 5 reyes. Así lo hicieron los israelitas, y sacaron de la cueva a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmún, Laquis y Eglón.
Cuando los trajeron ante Josué, él llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes militares que estaban con él: acérquense y pongan el pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos lo hicieron así. Y entonces Josué les dijo: no tengan miedo, ni se desanimen. Al contrario, tengan valor y firmeza, porque esto mismo hará el Señor con todos los enemigos de ustedes. Después Josué mató a los reyes y mandó que colgaran a cada uno de un árbol, y allí los dejaron hasta el atardecer. Cuando ya el sol se iba a poner, mandó Josué que los bajaran de los árboles y los echaran en la misma cueva en que se habían escondido. Después taparon la entrada de la cueva con unas piedras enormes, que por cierto todavía están allí. Otras conquistas. Ese mismo día, Josué tomó la ciudad de Maquedá y la destruyó por completo. Mató a filo de espada a todos los que vivían en ella, y no dejó a nadie con vida. Hizo con el rey de Maquedá lo mismo que había hecho con el de Jericó. De allí, Josué y los israelitas se fueron a la ciudad de Libná y la atacaron. El Señor les entregó también esta ciudad y su rey. No quedó nada ni nadie con vida. E hizo con el rey de Libná lo mismo que con el de Jericó. Después Josué y los israelitas se fueron de Libná a Laquis y acamparon ante la ciudad y la atacaron. Al segundo día el Señor les entregó Laquis, y como en Libná, los israelitas mataron a filo de espada a todas las personas y los animales que vivían allí. Horam, el rey de Gezer, salió con su ejército a defender Laquis, pero Josué lo derrotó y no dejó a nadie con vida. Después de Laquis, Josué y los israelitas fueron a la ciudad de Eglón. Acamparon ante ella y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y mataron a filo de espada a todos los que vivían allí, destruyéndolos por completo como habían hecho con Laquis. De Eglón siguieron a la ciudad de Hebrón y la atacaron. Cuando la tomaron, la destruyeron por completo y mataron a filo de espada al rey y a todas las personas y los animales que vivían allí y en los pueblos vecinos, tal como lo habían hecho en Eglón. De allí, Josué y los israelitas se dirigieron a la ciudad de Debir y la atacaron, matando a filo de espada a su rey y a los habitantes de los pueblos vecinos. Ni un solo habitante de Debir quedó con vida. Todos fueron aniquilados, tal como lo habían hecho con Hebrón y Libná y con sus reyes. Así pues, Josué conquistó toda la región, derrotó a los reyes de las montañas, del Negueb, de los llanos y de las cuestas. Lo destruyó todo y los mató a todos. No quedó nada, ni dejó vivo a nadie. Tal y como el Señor, el Dios de Israel, se lo había ordenado. De una sola vez derrotó a los reyes y conquistó todos sus territorios entre Cades Barnea y Gaza, y toda la región de Gosén hasta la ciudad de Gabaón.
porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba en favor de los israelitas. Después Josué volvió al campamento de Gilgal con todos los israelitas. Palabra de Dios. El capítulo número 10 del libro de Josué es un capítulo bastante fuerte si lo vemos desde el siglo XXI y sin comprender o entender el contexto histórico, político, social, económico y religioso en que estaba la situación en esos momentos. Esto es un choque de culturas, pero también es un choque de religión. Hay que tener en cuenta algo muy importante que el libro de Josué, a medida que vayamos avanzando, nos va a ir revelando. La actuación de Dios en medio de esta conquista. Cuando Dios no es el que ordena el ataque, o no es el que da el aval para que el pueblo de Israel conquiste, el pueblo de Israel es derrotado y pierde. Pero cuando el Señor es el que le dice a Josué, que es el líder de la nación, es el presidente o digamos el cabecilla, el representante dejado por Moisés, entonces Israel vence. ¿Y por qué? Lo habíamos dicho en los capítulos anteriores, porque esto es una guerra espiritual. La conquista de Canaán, más que una conquista territorial humana, es una victoria de Dios. Es Dios quien vence, es Dios quien somete, es Dios quien juzga a su creación. El hombre es su creación. Durante más de 500 años, estos pueblos se habían acostumbrado a adorar demonios. Cada uno de los dioses y deidades que adoraban estos pueblos eran ángeles caídos, eran demonios, eran huestes demoníacas que se habían incrustado en estas tribus, en estas ciudades-estados, en este pueblo de Canaán, y que habían deformado la imagen y semejanza de Dios. La cultura, la idiosincrasia, el pensamiento, la sexualidad y hasta el concepto de lo sagrado y religioso se había corrompido en estos pueblos gracias a la idolatría falsa de estas fuerzas demoníacas que tras bambalinas eran las que estaban guiando y gobernando a estos pueblos amorreos. De otro lado tenemos al pueblo de Israel específico en este momento de la historia, guiado por Josué, que es escogido por Dios para este momento y tiempo histórico y contra ese pueblo en específico, para que los aniquilara, los borrara de la faz de la tierra. Ya la paciencia de Dios, ya la misericordia de Dios había sido agotada. 500 años esperó Dios el cambio de esos pueblos y venía el juicio de Dios. Nosotros en los últimos tiempos hemos venido desarrollando un pensamiento pseudo cristiano de que Dios no juzga, de que Dios solo es amor, de que Dios todo lo perdona, de que Dios no es vengativo, de que el infierno no existe. ¿Cómo va a existir el infierno si Dios es un ser amoroso, todo amor? ¿Cómo va a crear Dios un lugar donde castiga a las criaturas más devastadoras y más destructivas y más asociales o antisociales, tanto espiritual como humanamente? ¿Cómo es posible? Pero la verdad y la realidad espiritual
es que Dios no solamente es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Y el pueblo de Israel representaba en ese momento específico, y frente a este pueblo cananeo, representaba el accionar de Dios para limpiar la tierra prometida de esta sociedad corrompida. Es por esto que vemos que este capítulo es demasiado sangriento y utiliza unas palabras muy fuertes: aniquilación, matar a personas, matar a animales, y pasó por filo de espada. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios el que se está librando. Pero es Dios el primero que vence. Dios es el primero que juzga. Dios es el primero que hace. Dios primero ata, somete al ente espiritual, al ente demoníaco, y después permite que Josué y el pueblo de Israel haga la parte humana. Dios se encarga de lo espiritual, de las huestes espirituales, de las potestades demoníacas que han caído del cielo y que nos cubren, que nos han cubierto desde que caímos del Edén, y que van a estar ahí hasta el fin de los tiempos en el Armagedón, como veremos más adelante, para destruirnos, para acabarnos. Satanás no quiere nuestra adoración, Satanás quiere nuestra aniquilación. Y por eso Jesús tuvo que venir personalmente él para vencerlo, para vencer su arma más poderosa, el pecado, y para vencer el destino que quiere Satanás para nosotros, para todo ser humano, la muerte. Y Jesús, como nuestro Josué, se dejó inmolar en la cruz del Calvario por las autoridades judías, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes judíos presentaron como sacrificio a Dios a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Jesús vence a Satanás, al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, y también con su resurrección. Pero es porque hay una guerra espiritual bastante fuerte. La estamos viviendo hoy día mucho, muy fuerte. Hay una poderosa influencia demoníaca en el mundo que quiere destruir a la mujer, al hombre, quiere deformarlo, quiere decirle que no es imagen de Dios, que no tiene deberes, sino lo único que tiene son derechos, y que no sepa ni siquiera qué es lo que es la famosa ideología de género y el famoso progresismo, que de progresismo no tiene nada, al contrario, tiene de regresismo. Nos quieren devolver a estas sociedades cananeas y a toda la deformación y depravación de los cananeos. Eso es lo que quiere el demonio en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque aquí hay un choque espiritual y hay un choque cultural. Por un lado, estos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jabnia, el rey de Laquis, el rey de Eglón, son 5 reyes que se juntan, porque ellos representan el mal, porque ellos representan al anticristo, porque ante el ver el juicio de Dios, en vez de arrepentirse como hicieron los de Gabaón fueron astutos, inteligentes, ¿vieron? Esto es juicio de Dios, contra Dios no vamos a poder. ¿Qué nos toca hacer? Humillarnos, someternos, reconocer la grandeza de Dios, y nos arrodillamos ante Josué y el pueblo de Israel que representa a Dios. Y así vivamos de servidores, pero vamos a vivir. Aunque hayan utilizado una astucia, una estratema astuta. Estos señores, con su corazón orgulloso, endurecido como el faraón de Egipto, lo que hacen es ir a atacar a los gabonitas porque los consideran traicioneros, traidores. Y querían enviar
un mensaje a las demás tribus amorreas para que no se aliaran con los israelitas. Ellos representan la degradación cuando una sociedad pierde el respeto por lo sagrado, cuando una sociedad pierde el sentido de lo trascendental, de que hay líneas que no se pueden cruzar, que hay cosas que son sagradas, que aunque no las comprendamos tenemos que respetarlas. Esta sociedad no respetaba eso. Y chocan con un pueblo que ha venido desarrollando en la necesidad, en la rebelión y en el volver a creer, pero en una relación con el Dios verdadero, la fe. Han desarrollado también el ver el obrar de Dios en los milagros, en los prodigios, en las maravillas, en cruzar un mar rojo, en recibir unos 10 mandamientos, en tener un sacerdocio sagrado, el tener una liturgia bien establecida, el de tener un lugar sagrado donde Dios se hace presente, el poder ver la gloria de Dios y el poder de Dios cuando los hizo cruzar por el Mar Rojo, cuando los hizo cruzar por el caudaloso río Jordán. Es una sociedad que se está desarrollando en lo religioso, en el respeto a Dios, en que sus generaciones van a desarrollarse amando a un Dios, respetando a un Dios, teniendo una liturgia, teniendo una religión establecida, que tiene el concepto claro de deidad. Entonces es un choque, no solamente espiritual y militar, es un choque religioso y un choque cultural, que obviamente va a ganar la verdad. Y por eso vemos cómo Josué con Israel no solamente defiende a los gabonitas, no solamente ya Josué y los jefes militares se hubiesen zafado, o sea, hubieran dicho, no, nosotros no tenemos por qué defenderlos a ustedes. Con que nosotros no los matemos, ya cumplimos nuestro juramento. Pero Josué entiende que los gabonitas han respetado a Dios, que han buscado refugio en ellos, que han confiado en ese Dios que ellos representan y por eso van a defenderlos. Y pasan de largo, pero primero Dios ha vencido. Y llama la atención que es Dios de manera milagrosa quien comienza a matarlos, ¿sí? A través del granizo. Dice el texto, dice el capítulo, que murieron más amorreos por las piedras de granizo que por las espadas israelitas. Y que fue Dios el que lo hizo. Vemos cómo Dios toma una participación activa, tanto espiritual, porque ya sometió a los entes demoníacos, como física. Y vemos cómo Josué, en representación de Dios, representando al Dios de Israel, comienza a ir limpiando la tierra prometida de todos esos pueblos que una vez habían manchado y contaminado la tierra con su corrupción. Quiero aclarar algo, y es que en estos tiempos el país de Israel no está haciendo nada en nombre de Dios. Y esa guerra que está teniendo con los palestinos no es ni santa, ni sagrada, ni le corresponde aniquilar a ningún pueblo, a esa nación. Defenderse, por supuesto que sí, defenderse. Pero nosotros los católicos cristianos no podemos apoyar la guerra de esa manera. Hay que orar mucho porque ambos bandos se controlen y podamos llegar a una pacificación de la zona. Pero no podemos justificar el genocidio y el abuso de poder de un pueblo hacia otro, diciendo que ellos están repitiendo lo mismo. No. Josué tenía una orden específica y acabar y aniquilar
a una población específica, esa, la de ese tiempo, la de ese momento. Y era por orden de Dios, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo el juicio de Dios se le hace a la maldad humana y a la maldad espiritual. Vamos a ver cómo el primer papa nos habla y nos explica el juicio de Dios. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 16. Dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Entonces, si hay un infierno, si hubo rebelión por parte de ángeles, y si va a haber un juicio. Quien enseñe otra cosa diferente es un mentiroso, porque si hay infierno, si hay encadenamiento de ángeles malos, y si va a haber juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra 500 años antes de estos acontecimientos, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Sodoma y Gomorra llegó a ser un pueblo tan corrompido que perdió la noción de lo sagrado. Y cuando vieron que 2 hombres santos llegaron a la ciudad, quisieron abusar sexualmente de ellos, sabiendo que eran ángeles de Dios. A ese grado, fíjense cómo cuando se pierde la noción de lo sagrado, cuando se cruzan los límites que no hay que cruzar, entonces desatamos la ira de Dios, desatamos el juicio justo de nuestro Señor y Creador. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Todos estos pueblos cananeos que Josué y el pueblo de Israel matan en el capítulo 10 de Josué eran malvados, corrompidos, una sociedad idólatra, entregada a la brujería, a la hechicería, a la invocación de demonios. Sacrificaban a sus hijos, como también lo harían los aztecas durante mucho tiempo, a sus deidades, a la serpiente, Quetzalcóatl creo que se llama, y que fue lo que encontraron los españoles. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores cuando le dicen a la Santísima Virgen María que es una mujer cualquiera. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Esos hombres son como los animales. Lo estamos viviendo en estos tiempos.
lo que pasó en los Juegos Olímpicos, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando se burlaron de la Santa Eucaristía y de nuestro Señor Jesucristo. Gente impía que se creen superior a los ángeles, burlándose de lo sagrado. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento. Viven solo por instinto, lo que ellos sienten, cómo se autoperciben, cómo se genera. Dele rienda suelta al deseo y a la carne, porque eso es lo que importa, tu sexualidad libre. Nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. Para el hombre moderno, lo único que importa es darte gusto, ser feliz, darle rienda suelta a tus placeres sexuales. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita, como todas estas tribus y todas estas ciudades que Josué conquistó. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías acerca de las ciudades que se entregan a la idolatría. ¿Cuál va a ser su final? ¿Cuál va a ser su fin? Vámonos a Isaías, capítulo 13, versículos del 11 al 22. Profecía contra Babilonia. Queridos hermanos y hermanas, Babilonia en la Biblia representa el pecado, representa la idolatría, representa la religión falsa. Representa lo que los pueblos cananeos, por los que los pueblos cananeos fueron aniquilados en los tiempos de Josué. ¿Qué dice? El Señor dice: voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios e insolentes como el rey de Jerusalén. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Entonces el cielo se estremecerá y la tierra se moverá de su sitio. Cuando Josué pide que el sol no se mueva durante un día, aquí Dios está cumpliendo esa promesa. Josué pide que el sol no se mueva, ni la luna se mueva durante un periodo de tiempo, durante un día, para él tener tiempo de aplicar el juicio de Dios. Y Dios se lo concede. Fíjense, entonces el cielo se estremecerá. Se estremeció el sol porque no se movió y la luna se quedó quieta. ¿Sí? Y la tierra se moverá de su sitio por la ira que tendré en ese día, por mi ardiente furor. Este es el mismo Dios que nosotros decimos que es solo amor. Un hippie. Dios no es un hippie puro amor. Paz y amor. No. Dios no es John Lennon. La gente parecerá gacela perseguida o un rebaño cuando se dispersa y no hay nadie que lo junte. Cada uno se volverá a su propio país. Cada uno de los reyes quería devolverse a sus ciudades. Huirán a su propia tierra. Todo el que se deje encontrar será apuñalado. Todo el que se deje encontrar será apuñalado. ¿Qué hizo Josué? Llegaba a las ciudades, las destruía
y pasaba a filo de espada a todo el mundo. Todo el que se deje agarrar caerá asesinado. Ante sus propios ojos estrellarán contra el suelo a sus hijos pequeños. Sus casas serán saqueadas y violadas sus esposas. Voy a incitar contra ellos al pueblo de los medos, gente que no se preocupa por la plata y a la que el oro no le llama la atención. Con sus flechas derribarán a los jóvenes. No tienen compasión de los recién nacidos, ni sienten lástima por los niños, las aborteras, las que viven peleando por el aborto. Y Babilonia, la perla de las naciones, joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra, cuando yo las destruí. Nunca más volverá a ser habitada. Nadie volverá a vivir jamás en ella. Los árabes no volverán a acampar allí, ni los pastores harán que allí descansen sus rebaños. Allí habitarán los gatos monteses, las lechuzas llenarán las casas, los avestruces vivirán en ella, y también retozarán los chivos. Los chacales aullarán en los castillos, y en los lujosos palacios habrá lobos. Ya se le acerca su hora a Babilonia. No le quedan muchos días. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios actúa frente a la maldad. Vemos cómo Dios juzga a la humanidad cuando se deja llevar por la falta de piedad, por la falta de bondad, por la falta de misericordia, por la falta de solidaridad. Y cuando es una sociedad que se desarrolla sin amor y respeto por lo sagrado, por lo divino, cuando es una sociedad atea, libertina, depravada, estúpida. Y esa es la sociedad que tenemos en el siglo XXI. Una sociedad no cristianizada, una sociedad cananizada. Nuestros países, sobre todo europeos, y por supuesto la gran meca de todo, están en unas sociedades cada vez más cananizadas, aborreciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo en su presencia eucarística. Vamos ahora a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿El pueblo de Israel también se iba a salvar de eso? Israel, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Vámonos a el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, Marcos 13, versículos del 1 al 20. Jesús anuncia que el templo será destruido. Dice: al salir Jesús del templo de Jerusalén, uno de sus discípulos le dijo con soberbia y orgullo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. La maldad del pueblo de Israel, que lo acabó a él. Todo será destruido. O sea, Jerusalén también será juzgada. La maldad de Jerusalén y de el pueblo de Israel será juzgada. Serán destruidos. Luego se fueron al monte de los olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. Las famosas fines del mundo de los adventistas, como William Miller, como Charles
César Russell, que decía que en 1914 se iba a acabar el mundo, después en 1925, después en 1975, y así viven diciendo que el mundo se va a acabar cuando ellos dicen. Que nadie los engañe, católicos. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Líbano, Irán, China con Estados Unidos. Bueno, y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. ¿Sí? Y no se preocupen ustedes por lo que hayan que decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos. Y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Todo el mundo odia a los católicos. Todo el mundo odia a los católicos. Cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje ni entre a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su capa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo había habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie. Fíjense que hace un enlace con Josué 10. En esos pueblos no se salvó nadie. Pero lo ha cortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo esto trasciende al fin de los tiempos. Como en Apocalipsis el Señor a través del apóstol Juan nos habla acerca del fin de los tiempos. Fíjense, el apóstol Pedro nos habla de la caída de los ángeles en el cielo. Nos habla del diluvio, de Sodoma y Gomorra. Y nos habla acerca de los tiempos previos hasta llegar a Isaías. Isaías nos habla de Babilonia, mucho tiempo después. El Señor Jesucristo nos habla acerca de Jerusalén y de Judea y del pueblo de Israel, la diáspora que sucedió en el año 70, en pleno Imperio Romano. El general Tito, cuando ocupa Jerusalén y destruye el segundo templo, que todavía no se ha levantado, y lo único que queda es el muro de los lamentos. Ahora vamos a ver el final de los tiempos. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 16 al 21. Dice, y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjense lo que pasó en Josué 10. Se reunieron los reyes, allá eran 5. ¿Para qué se reunieron esos reyes? Para atacar a Josué y a Israel y destruirlo. Acá, al fin de los tiempos, también los reyes del mundo van a reunirse en un lugar para atacar a Cristo, a su iglesia y a sus santos. ¿Sí?
El séptimo ángel vació su copa en el aire, y desde el santuario salió una fuerte voz que venía del trono y decía: ya está hecho. ¿Quién fue el que dijo eso en la cruz del Calvario? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Todo está hecho. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto, más violento que todos los terremotos que había desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades del mundo se derrumbaron. Y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia. Nos estaba hablando Isaías, ¿no? Para hacerla beber el vino de su ira terrible. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos. ¿Cómo pasó en Josué capítulo 10, cuando Dios estaba juzgando a los amorreos? Miren cómo la historia y el juicio de Dios se repite. Ok, todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos que pesaban más de 40 kilos. Y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios, lo que estábamos hablando ahorita, por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. Palabra de Dios. Ahí vamos nosotros configurando. Vamos viendo cómo Dios juzga. Dios juzga. Para terminar, vamos a ver el poder de la fe. Cuando un pueblo surge, cuando un pueblo mantiene una relación con lo sagrado, cuando tiene a Dios bien establecido en sus prioridades, es un pueblo de fe. Y por medio de la fe se puede detener el sol. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto en Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20, rapidito. Dice: Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Lo que estaba diciendo, primero Dios somete al ente diabólico. Dice: cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, que es Dios, y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traes a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús contestó, es Dios: oh, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les contestó: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. La fe, pero la fe se desarrolla. La fe no es simplemente decretar y declarar, no. La fe surge de una relación padre-hijo, respeto, adoración, conocimiento, oración, y que esa oración esté encaminada y esté bajo la voluntad de Dios. Cuando se ora de esa manera y con mucha fe y conocimiento de Dios, se logran hacer imposibles, como lo hizo Josué deteniendo el sol. Para terminar, vamos a Lucas
capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús sana al criado de un oficial. Dice: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano, un pagano, que tenía un criado, al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, la fe entra por el oído, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes. Intercesión. Intercesión se llama eso. Porque ama nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: respeto, respeto por lo sagrado, amor por lo sagrado, sentirse indigno por la presencia del Señor. Miren lo que dice este capitán romano: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Eso es lo que decimos en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden, eso se llama fe. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como a este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.